Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una leyenda. Hoy vamos a variar un poquito el canal. Hoy no vamos a hablar de ningún pueblo, de ninguna historia de un rancho, ni nada de eso. Hoy vamos a hablar de una leyenda de allá de la región lagunera y espero les guste. Es muy interesante, quédense conmigo y se titula El garrotero del Puente Negro. En esta región existen muchísimas leyendas, la mayoría son de la época de la Revolución y se han transmitido de generación en generación, de padres a hijos, y ahí han quedado las leyendas. Vamos a escuchar esta es muy interesante. Y este hombre aparentemente se aparecía, recorría las vías del tren causando miedo entre algunas personas que aseguraban que lo podían ver, físicamente lo podían ver divagando en el Puente Negro. Y cuando decimos que era un garrotero, no era precisamente un ayudante de un restaurante. Históricamente también se denominaba garrotero a los trabajadores ferroviarios. Y este hombre era encargado del manejo de los frenos, acoplamiento de los vagones, de cambios de vías, de un sinfín de trabajo que tenía él ahí donde trabajaba. Pero bueno, vamos a aquel entonces cuando el río Nazas, estamos hablando hace muchísimo tiempo, todavía corría por su cauce natural. Todavía iba el río Nazas ahí. El tren daba la impresión de ser una víbora negra cruzando de un lado a otro como un símbolo de unión entre Durango y Coahuila. Mientras que para los trabajadores era realmente un reto sobrevivir. En el año 1912 fue inaugurado este puente ferroviario que cruzaba el Nazas, lo que hoy conocen como el Puente Negro. Señalan que al pasar el agua en su cauce natural, era pues básicamente imposible cruzarse de un lado a otro, por lo que muchos se animaban a hacerlo a través del puente, que por donde pasaba el ferrocarril y que era conocido como el Puente Negro, pero esto ponía en riesgo su vida, ya que si el tren pasaba en ese momento y ellos no escuchaban, no ponían atención o no sé, pues gracias por su participación. Y de hecho muchos no lo lograron y quedaron en el intento. Entre esas personas sobresale el garrotero, que fue una de las múltiples víctimas de este tren. Pobladores de estas colonias dicen que no nomás fue él, que tanto en Gómez como en Torreón fueron muchísimas las víctimas que cobró este tren por el riesgo que la gente corría con tal de estar de un lado o del otro. Entre esas, pues, como les digo, le tocó al garrotero, y el garrotero no era cualquier persona. Él había sido un ferrocarrilero por muchos años y era muy reconocido por traer siempre con él su lámpara de carburo, su pantalón de pechera, y por ahí lo miraban. Entonces era básicamente un hombre que ya reconocían. Cuenta que después de mucho tiempo una pareja de chiveros habitaban esos lugares y cuidaban por ahí sus animales, muy cerca de este puente. Una vez a la medianoche vieron a lo lejos una luz que aparecía entre los mezquites y les ganó la curiosidad y dijeron: ¿y si vamos allá? Vamos a ver qué pasa ahí. Se acercaron poco a poco y lograron ver por el medio entre las ramas de la maleza a un hombre con un pantalón de pechera de mezclilla y que llevaba efectivamente una lámpara de carburo en la mano. Al ver al hombre más cerca empezaron a ponerle más atención y se percataron que no caminaba, parecía flotar realmente. Entonces, cuando llegó a la mitad del puente, ¡pum!, se les desapareció, por lo que el miedo les ganó y salieron corriendo alejándose del lugar. Al día siguiente, y ante la curiosidad que les estaba corroyendo y diciendo: bueno, pues vamos a ver qué pasó, fueron ahí a lo que habían visto la noche anterior y fueron y escudriñaron el lugar donde habían visto la luz. Sin embargo, solo encontraron los árboles, reconocieron los mezquites, las ramas, todo por donde habían pasado la noche anterior, y dijeron: sí, aquí es. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí hay un tesoro. Convencidos de ese acto dijeron: aquí debe de haber un tesoro. Empezaron a excavar la tierra, empezaron a excavar y excavar, y solo encontraron una osamenta. Ahí quedó todo. Después, cerca de ahí hubo un incendio en un depósito de llantas. Estaba muy cerca del puente también este depósito de llantas, y ahí, cuando en el incendio recolectaron todo, encontraron los restos de una lámpara de carburo similar a la que aseguraban que traía el hombre la noche que lo vieron. Entonces dijeron: no cabe duda,
es la del garrotero. La gente cuenta que esa fue la última aparición que tuvo. Después, quienes habitan los alrededores aseguran que ya no han visto nada, ni han escuchado, no saben nada de ese hombre extraño que recorría el lugar con su lámpara. Y la gente dice que posiblemente sus huesos necesitaban reposo y que al ser encontrados junto con lo de la lámpara que pasó acá en el depósito de llantas, posiblemente le haya encontrado la paz que buscaba, o simplemente otra gente dice que nada que ver, que solo es una fábula para entretener a la gente, que hace muchos años la gente solía juntarse en las noches afuera a intercambiar historias tenebrosas para entretenerse y que posiblemente eso fue lo que pasó. Se los dejo a su criterio, ustedes sabrán que si sí o que si no. Este es otro video más de las leyendas de Durango, por aquí tengo una playlist, la pueden buscar. Espero les haya gustado, mi nombre es Pascual Ocon y nos vemos hasta el próximo video.